me renovaría 5 o 6 años o 3 años y sería mucho más estable. Es una cuestión personal, no tiene nada que ver con la institución ni tiene nada que ver con todo lo contrario. Ya sabes la opinión que tengo, lo bien que puedo llegar a trabajar con estos jugadores, con esta junta directiva. Lo he dicho más de una vez hace mucho tiempo, en ningún sitio estaré mejor para mí. Si pensara solo en mi situación personal, pues renovaría 4 o 5 años porque nos hemos merecido renovar 4 años. Y tendría muchas más cosas de las que probablemente no tengo. Pero tengo que sentirlo yo. No puedo trabajar en un club tan exigente si no estoy de todo convencido de que puedo seguir teniendo fuerza y teniendo las cosas que creo que tengo que hacer y que debo hacer, aún me siento fuerte para hacerlo. Este mismo análisis lo he hecho durante 15-20 días. Cada vez que me preguntáis es lo mismo el por qué. Me gustaría ser ahora y decir, mira, no lo tengo claro, lo siento, se ha acabado un ciclo. Lo dejo, deciré, renuevo otro año. Es lo que más me gustaría, pero no puedo hacerlo si aún no lo tengo claro. Es una cuestión personal, una cuestión mía. Si la gente, evidentemente, el club, evidentemente pondrá una data límite, pues en esa límite pues, lo hablaremos y decidiré lo que tengo que decidir. Pero hasta entonces me preocupo del día a día, de lo que tengo que hacer, de sacar al equipo adelante en la Liga, tanto en la Champions como preparar cuando llegue la final de Copa y ya está. Y lo otro cuando tenga la certeza. Es un sitio donde llevamos 4 años juntos, donde cada decisión tiene que ser mucho más pensada, mucho más. No quiero utilizar al club de mala manera, no quiero hacer una cosa que no siento. Siempre que he renovado en meses de enero y febrero, pues sentía que tenía posibilidades de seguir un año más. Ahora mismo prefiero tomarme un poco más de tiempo, solo eso. Si me lo respetan bien y si no, pues nada suerte. No puedo